Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video. Es muy interesante el video que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Pues hoy vamos a hablar en la segunda parte de la introducción a la teología. Y en este sentido vamos a hablar sobre la teología positiva y sobre la teología escolástica o también la teología especulativa. Pues bueno, mi nombre es Boris Soto. Como al ver que existe ausencia de estos mismos temas en las redes sociales, en el mismo YouTube, pues me place el poderles acompañar el día de hoy para poderles dar pues esta información que es verdaderamente muy saludable para que todos los católicos conozcamos la teología, una ciencia de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a continuar con el video y pues vamos a presentarles qué es la teología positiva y la teología escolástica o especulativa. Entremos en materia. Por la razón del método y de la función, la teología se divide en dos: teología positiva y en teología escolástica o la escolástica, o también teología especulativa, donde pues se tiene un dato teológico ofrecido por el mismo magisterio contemporáneo o cuasi contemporáneo de la misma iglesia, sobre la cual ya hablamos pues nosotros más antes. El trabajo propio de la misma ciencia teológica es justificar este dato por sus causas. Y si el magisterio no pronunció aún explícitamente algunas cosas, la labor del teólogo será encontrar las verdades reveladas que se contienen en las fuentes. Estas cosas se deben mostrar con un método positivo, y la función teológica por la cual se demuestra con tal método positivo que verdaderamente y en verdades reveladas contienen las fuentes positivas, la escritura o la tradición, se llama teología positiva. Esta función teológica pues se ha desarrollado especialmente desde la edad del Renacimiento y la moderna, porque era necesario justificar ante los humanistas y también protestantes el depósito transmitido de la fe en cuanto tal. Y la práctica también de la teología está en la explícita voluntad de la misma Iglesia. Añadimos a esto que también a nosotros nos parece pues dignos de alabanza quienes con entera reverencia pues para con la tradición y los padres del magisterio eclesiástico y con sabio juicio, y también usando las mismas normas católicas, lo que no ocurre igualmente con todos, trabajan por iluminar la teología positiva, tomando la luz de la verdadera historia, porque ciertamente se debe tener mayor cuenta que hasta ahora de la misma teología positiva, pero hágase esto de tal modo que no sufre ningún deterioramiento o detrímetro en la escolástica, y sean reprendidos quienes ensalzan la positiva de tal modo que parezcan despreciar la teología escolástica, puesto que así favorecen el objetivo de los modernistas. La teología escolástica o también la teología especulativa, ¿qué es? Procede principalmente por el método especulativo, y es aquella función teológica que en las escuelas del mismo medioevo floreció en gran manera, y que también pues ha conseguido un gran esplendor por los mismos escolásticos del mismo Renacimiento. La Iglesia defiende con gran interés esta función teológica, y especialmente después de los mismos ataques con que ha sido impugnada, y San Pío X decía: los modernistas se burlan y desprecian constantemente la filosofía y la teología escolástica, sea que lo hagan por ignorancia o por miedo, o más bien por una u otra causa, o por la una y también la otra causa. Es cierto que a inclinación de las mismas novedades se une siempre con el odio al método escolástico, y no hay un indicio más claro de que alguien empiece a favorecer a las doctrinas del modernismo que cuando comienza a aborrecer el método totalmente escolástico. Y te lo dice en el 636 al 637. Y Pío XII, en la carta Humani Generis, la Humani Generis, en esta misma carta te dice explícitamente: no solo es una imprudencia suma, sino que también hace al mismo dogma como una caña agitada por el viento, el descuidar o rechazar o privar de su valor a tantas y tan grandes cosas que muchas veces han sido hechas en un trabajo secular por varones de un ingenio y una santidad no común, bajo la vigilancia del sagrado magisterio, ni sin la luz
y la dirección del Espíritu Santo para expresar cada vez más cuidadosamente las verdades de la fe, con una mente convencida, vida y pulida, para que en el lugar de aquellas mismas cosas basten nociones conjeturales y ciertas nociones de una vaga y vacilante filosofía nueva que, como la flor del campo, crecen hoy, mañana y se secan. El desprecio de las mismas palabras y nociones de que suelen usar los mismos teólogos escolastas o de la escolástica conduce pues espontáneamente a debilitar la teología, como la llaman, especulativa, la cual estiman que carece de verdadera certeza porque se sustenta por la razón teológica. Ciertamente, oh dolor, dice, los estudiosos de novedades pasan fácilmente del desprecio de la teología escolástica a la negligencia y aún al desprecio del mismo magisterio de la Iglesia. Te lo dice en el Dessinger 2312. Llaman a la teología positiva al entendimiento que busca la fe, pues la razón busca que contienen lo que contienen las fuentes de la misma revelación y de la misma fe. En cambio, la teología escolástica se llama la fe que busca el entendimiento. Es ciertamente lo que deseaba pues San Agustín. Deseé ver con el mismo entendimiento lo que creí. Y San Anselmo no intentó, Señor, penetrar en tu profunda, porque de ningún modo la comparo a mi entendimiento, pero entendimiento lo que creí. Y también dice, deseo entender algo, tu verdad que cree y ama mi corazón, porque tampoco busco entender para creer, sino que creo para entender. En fin, es aquella inteligencia de los misterios y esta fructuosa, la que con la gracia de Dios alcanza la razón ilustrada por la fe, cuando atenta piadosa y sobriamente buscar la analogía, ya de aquellas cosas que naturalmente conoce, ya de la conexión de los misterios entre sí y con el último fin del hombre. Dessinger 1789. Por la teología escolástica, la fe se explica más claramente, es decir, primero, las verdades reveladas menos conocidas se aplican y se demuestran con la ayuda de otras más conocidas, y desde los artículos de la fe, esta doctrina argumenta a otras. En la Suma Teología también te lo decía Santo Tomás de Aquino. Segunda razón por la cual la teología escolástica explica la fe. La segunda razón son las verdades de la fe que se explican desde la misma analogía de aquellas cosas que la razón conoce naturalmente. Tercera razón es que de las verdades reveladas se reducen nuevas verdades que por lo tanto estaban contenidas en ellas virtualmente. Esto se hace principalmente con la ayuda de la misma filosofía. Y la tercera razón para explicar la misma fe, o mismo, la fe se explica en este punto también, que se demuestra pues la conexión entre las verdades reveladas y se las reduce a un sistema científico. Bueno, nosotros hemos visto verdaderamente qué es lo que nosotros estamos pronunciando, qué es la teología escolástica. Dice que viene desde lo que es la revelación de Dios, o sea, esa incredulidad que tú puedas tener, o esa credibilidad, mejor dicho, que tú puedas tener, y esas revelaciones, por ejemplo, un milagro, digámoslo así, no vamos a poner un ejemplo, un milagro tú no lo entiendes, pero se da. Ese milagro que se da, pues está ahí, o sea, es un hecho real, es algo que ha pasado. Entonces tú tratas de explicar ese milagro, o sea, a partir del milagro tú explicas lo que ha pasado, y eso es la teología especulativa. Te basas en lo que crees, en la fe, o sea, en lo que ha pasado, en ese momento que ha pasado, pero siempre basado en la fe. O sea, tú crees ciegamente que eso ha pasado porque lo sabes y lo tratas de explicar, o mejor dicho, lo tratas de sistematizar. La teología positiva, en cambio, pues te demuestra de lo que nosotros conocemos, como ya te decía al principio,
de lo que nosotros conocemos, nos dotamos de métodos científicos, de argumentos pues más antiguos. Por ejemplo, en algún debate nosotros también practicamos esta teología positiva, porque nos dotamos, por ejemplo, de ciertas razones, por ejemplo, de la historia. Por ejemplo, esto ha pasado en historia y por lo tanto estos otros padres han escrito que también, o sea, apoya los padres de la iglesia lo que dice la historia. Entonces es una verdad que nosotros conocemos, es una verdad que nosotros hemos palpado, una verdad que es demostrada pues a través de la ciencia y a través de la historia, y nos dotamos de ciertos escritos y de ciertos momentos para poder dar una verdadera, digamos, interpretación de lo que, digamos, vamos a tocar, un tema en específico. Por ejemplo, el tema de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? La teología positiva vendría a ser que nos basamos en la escritura y también nos basamos en la tradición para sostener lo que es la Eucaristía, la práctica de la Eucaristía, cómo se realizaba, quiénes lo practicaban y todas aquellas cosas, para darle más validez en cuanto a la solidez pues de esta misma argumentación. Se podría decir un poquito más positiva, ¿no? Por eso se dice la teología positiva. En cambio, la teología especulativa o la escolástica, pues te habla de que desde esa verdad revelada que no te has podido explicar, tú trates de explicar esa verdad revelada, o por lo menos pues trates de estructurar eso ya que tú ya sabes que ha sucedido. No sabes cómo sucedió, pero eso tratas de explicarlo. Y pues bueno, eso es la teología escolástica o la teología especulativa, y la teología positiva ya te lo he dicho en pocas palabras. Pues bueno, tenemos muchas cosas, muchos aspectos que también hemos visto pues 5 puntos, de los cuales pues son que las verdades reveladas menos conocidas se explican y también se demuestran con la ayuda de otras más conocidas. O sea, las verdades menos conocidas se explican con verdades más conocidas, y desde los mismos artículos de la fe esta doctrina argumenta a otras. Y esto es muy importante, porque una verdad que tú todavía no conoces lo puedes explicar con otras verdades conocidas. Por ejemplo, ¿no? La María Inmaculada y todos aquellos temas con la Asunción de María. O sea, tienes que entender todos los otros 2 dogmas que son verdades ya establecidas como dogmas para pues sostener esta otra tercera. Cuando la otra tercera todavía no era conocida, o por lo menos no era tan estudiada, no era tan demostrada, pues se demuestra con las otras 2. Necesariamente tiene que haber esa misma respuesta. Lo mismo pasa pues con la misma teología escolástica. Estos son los 5 puntos de la teología escolástica. Te vuelvo a repetir, las verdades reveladas menos conocidas se explican y también se demuestran con la ayuda de las otras más conocidas, de otras verdades reveladas conocidas. Segundo punto, que las verdades de la fe se explican desde la analogía de aquellas mismas cosas que la razón conoce naturalmente. Bueno, nosotros explicamos en cuanto a lo que es la analogía, analizamos pues esta misma verdad de fe a través de las mismas cosas que nosotros conocemos naturalmente con la razón. Bueno, ustedes ya lo han podido descifrar, es muy sencillo de explicar. Bueno, la tercera parte o la tercera composición, se podría decir, característica de esta misma teología escolástica para explicar un poquito la fe, es pues que las verdades de fe, de estas mismas verdades se reducen nuevas verdades, y también nosotros sacamos nuevas conclusiones, que por lo tanto pues estaban contenidas en ellas virtualmente, y esto se hace principalmente con la ayuda de la misma filosofía. O sea, al filosofar, al preguntarnos, al hacer por ejemplo una pregunta a esa misma verdad revelada, por ejemplo, María es madre de Dios. ¿Por qué María es madre de Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y cómo estaba compuesto el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tenía verdaderamente el Señor Jesucristo? Eso es la filosofía. Empezamos a filosofar, empezamos a decirnos pues verdades a través de lo que ya, nosotros estamos viendo también esta revelación. O sea, estamos viendo la revelación y nosotros nos hacemos otras preguntas, y obviamente que nosotros al encontrar esas otras respuestas vamos a decir si esa verdad revelada es verdad o es mentira. Y justamente esto es la teología muy importante, la filosofía dentro de esto. También este es el último punto de esta misma teología escolástica, o también la teología especulativa, pues se demuestra la conexión entre las verdades reveladas y se las reduce a un sistema científico. O sea,
nosotros podemos ver la conexión que existe, por ejemplo, en una verdad ya revelada, un milagro, una transubstanciación, por ejemplo, y también nosotros la reducimos a un sistema científico, o sea, le damos los subtítulos correspondientes, cómo pasa esto, de acuerdo a qué pasa esto, qué es el pan, qué es la carne, qué es y sistemáticamente, ¿no? En un sistema totalmente científico. Y eso es lo que nosotros tratamos de defender, desde la fe hasta lo que es lo más científico posible, lo más común posible, lo más palpable posible. En cambio, la teología positiva es desde lo que nosotros conocemos, lo más palpable, hasta lo que desemboca, digamos, nuestro punto de vista o nuestra propuesta o nuestra doctrina que nosotros estamos enseñando. O sea, desde la patrística, desde la escritura, nosotros demostramos, por ejemplo, que existe un purgatorio, ¿no? Existe un purgatorio y nosotros desde ese punto demostramos que existió ese purgatorio, porque se ha creído así siempre, porque tenemos datos históricos, porque tenemos patrística, porque tenemos historia, porque tenemos escrituras que lo respaldan. Entonces tomamos todos esos argumentos y demostramos lo que es pues la doctrina, por ejemplo, del purgatorio, y esto se le llama teología positiva, o también teología especulativa, desde lo que es el purgatorio, digamos, desde ese hecho final, bajando un poquito más y haciéndonos, por ejemplo, las preguntas con la misma filosofía, adaptando pues a este mismo sistema científico, viendo otras verdades reveladas, por ejemplo, dónde iba el mismo hombre a lo que era pues la antigüedad, qué es lo que creían, cuál era el paraíso, dónde fue el ladrón de la cruz, dónde fue pues Tabita y todas aquellas cosas. Son verdades reveladas. Por ejemplo, el purgatorio se conocen y se demuestran con la ayuda de otras conocidas, o sea, las conocidas como Tabita, como que son hechos totalmente reales. Podemos discernir y podemos sacar la conclusión de que verdaderamente ha sido pues esta verdad revelada e inspirada y totalmente cierta. Entonces, esto prácticamente es, ¿no?, lo que es la teología y lo que es pues lo que te hemos tratado de explicar el día de hoy, la teología positiva y la teología escolástica, o también la teología especulativa. Esta es la introducción a lo que es la teología en sí, y espero que tú lo tomes en cuenta con estos puntos que son totalmente básicos para que tú los puedas estudiar. Más adelante vamos a también, en el siguiente video vamos a tocar sobre el sujeto de la teología. ¿Quién es el sujeto de la teología? Y eso también va a estar bien interesante, porque va a ser un video corto, es cierto, pero pues vamos a ver si verdaderamente a qué se refiere, ¿no?, el sujeto de la teología, o el sujeto de una ciencia, ¿no? Entonces esto es muy importante, y es muy importante también estudiar estos principios, que son básicamente lo que tú tienes que saber y conocer para poder defender sistemáticamente, si quieres, o ¿qué te digo?, más contundentemente, las doctrinas que nosotros enseñamos dentro de la Iglesia Católica. Muchas gracias, nos vemos en otra transmisión. Espero que les haya gustado este segundo video a la introducción a la teología. Chao, chao.